para la parte de heavy metal y entramos. A ver, tú básicamente lo que tienes que hacer es esto que estamos haciendo ahora es una entradilla, ¿vale? Vale, pues Entonces, venga. a la de 3 damos una palmada. Venga. 1, 2 y 3. Oh, creo Bueno, que es la única vez en la historia que lo hemos yo hecho creo que bien. Javi se ha comprado un Mac. Confiesa, Javi. No. A ¿Qué ver, a has ver. hecho nuevo? ¿Qué has hecho nuevo? ¿Tengo yo pinta de izquierda caviar? No. Yo he estudiado, vengo de una empresa obrera, mis padres eran destripaterrones. No. Aquí no hay. Bueno, Aquí no hay Max que valga, ni Luis Bis, ni nada por el estilo. Un Luis Bis. Bueno, pues ahora básicamente, mientras estamos haciendo esto, tú ahora cuando acabemos esta coña tienes que dejar 15 segundos, que viene la entradilla y ya empezamos con el capítulo. Fenomenal. Venga, pues ahora es cuando nos callamos y viene la música. Muy buenas, hijos del metal y de la ciencia, ¿cómo estáis? Bienvenido a vuestro podcast preferido, Heavy Mental. Ese podcast que remueve conciencias, agita amígdalas y no deja a nadie indiferente porque o lo odias o te da por el culo. ¿Cómo estamos, hijos de la ciencia? Aquí estoy rodeado, como siempre, de lo mejor de cada casa. ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, yo soy de los que odia. Yo prefiero que por el culo, si puede ser, nada más. Me parece bien. Todo el mundo tiene sus opciones y son muy respetables. David Alayón, el hijo del trueno, el dios del viento, ¿cómo estás? Bien, yo también soy de la cuerda de Mike. Así es. A ti tampoco te gusta el trono por el ojete, ¿no? No, a mí me ha parecido muy curioso que Javi diga que o lo odias y lo contrario es que te den por el culo. Esas son las dos opciones que tenemos. Muy bien, fantástico. Esas son las dos opciones que Maravilloso. tenemos. Oye, que si hay, espera un segundo, que si hay algún fan que sea homosexual, muy correcto, todo muy correcto. No, perfecto, que nos encanta, o sea, por eso de hecho Javi es tan inclusivo, es si te encanta, pues que te metan, ¿sabes? Efectivamente, justo. Nosotros aquí queremos a todo el mundo, sexo fluido, Caca género o sangre, de binario. toda la vida, o sea, sin problema ninguno. Somos un podcast transversal, no hay ningún problema con nosotros de ninguna clase. Si nosotros menos con los gays, nos metemos con todo el mundo, de hecho los gays, para nosotros guay, nos metemos con los demás, con los putos negros, con los chinos de mierda, todo. Eso es, efectivamente. Ningún colectivo sin ofensa. Mike, redoble de tambor. Capítulo 24. ¿Supondrá la carne artificial el final de las fiestas populares? He de reconocer que aquí es donde realmente nos hemos superado a nosotros mismos. Fuera de coña, a nivel prosopopético, o como se diga, que nunca sé cómo decir eso. ¿What? Prosopopeya. Eso. Popeye. Repugno. A nivel prosopopéyico, he de decir que es la pregunta más amable y más, yo creo que concentrada léxicamente. Claro, porque es que ya estamos prescindiendo de artificios. Ya Sin palabras. todo lo que es oropel nos sobra. Todo lo que no sea pura carne de núcleo desgranado no Y sirve. fonéticamente trabaja muy bien, sin anglicismos. Sí, señor. Si es que lo nuestro es una imparable cuesta arriba, Amigos, nos preocupaba profundamente saber qué es lo que iba a pasar con los asados populares de vaquilla después de unas fiestas populares y esas calderadas en medio de la plaza y esas demostraciones de ebriedad y de poco raciocinio que se producen en estos eventos. Y entonces decidimos conectar dos temas fascinantes. Uno, el tema de la carne artificial, carne creada en laboratorio, carne full, para todos los fans del buey, del bocadillo chorreante de sangre y este tipo de cosas, ese tipo de atrocidades que son las señales de que el mundo se va a acabar. Y de alguna manera ya hablar luego de fiestas populares que todos los hemos sufrido y todos hemos sido víctimas seguramente del asalto intelectual que supone algo como esto. Como siempre empezamos con las cosas serias, las cosas de comer, nunca mejor dicho. Y necesitamos ahora mismo, David, que aclares un poco el panorama que hay de todas las jodidas diferencias que hay entre la carne full. O sea, porque claro, carne full es una macro categoría donde está toda la carne que no es carne. Si nos apuramos podríamos meter ahí el tofu y este tipo de mierdas. Pero también carne full es toda la carne.
Bueno, esa es otra, efectivamente. Ahí podíamos entrar en otra movida. Pero digamos, esa carne que un vegano podría decir, mira, no la como, pero es algo que me puede interesar. Hay un auténtico bosque de diferentes categorías, de diferentes maneras de hacer las cosas, de criterios distintos. Podemos empezar un poco hablando con la gente de los diferentes tipos de carne que hay ahora mismo en el mercado, Dave, para digamos, fijar un poco el suelo de la conversación, por favor. Vale. Bueno, yo quería decir una cosa, yo siempre estoy como remontándome. Quería decir una cosa previa, que es como el por qué surge el tema de la carne sintética. Es decir, porque, a ver, puede estar vinculado, ¿no? Por ejemplo, como tú has dicho, ¿no? A gente que de alguna forma le gusta la carne, pero no le gusta pues el tener que matar a algún animal, ¿no? Para poder comerla. Pero bueno, no surge principalmente de ahí. Yo estoy ahí haciendo como mucho research, sobre todo de las motivaciones de los fundadores y de los CEOs y demás. Y el origen principalmente tiene que ver con la empatía animal, pero en muchos casos tiene que ver con la empatía por el planeta, ¿no? Es decir, hay muchos estudios donde mapean, ¿no? Diferentes, bueno, digamos, cuál es el impacto real que tiene pues la agricultura, la ganadería, ¿no? en el planeta, en cuanto vinculado con el cambio climático, vinculado con la huella de CO2 y demás. Y bueno, parece ser, ¿vale? Que, digamos, concretamente la ganadería, ¿no? Y si nos vamos ya directamente a pollos, ovejas y demás, y sobre todo la carne de vaca, ¿vale? La vaca, digamos que genera un pico súper elevado, ¿vale? De emisiones de metano que, bien, bien preguntaréis, ¿cómo emiten metano? Bueno, pues por dos sitios, ¿no? Por delante o por detrás, literalmente. Entonces, hay una cantidad de emisión de metano muy, muy fuerte, aparte de la necesidad de una tierra muy amplia para tener esos ganados, y aparte de todo lo que tiene que ver alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, el alimento de los animales, la distribución de los mismos, pero concretamente la parte de proceso de farming, ¿vale? Y que básicamente es que tiene que ver con la ganadería y específicamente el uso de la tierra, ¿vale? Genera un impacto muy elevado con la parte de emisión de gases invernadero, evidentemente que contribuyen en la parte de calentamiento global, ¿no? Entonces, se hizo un análisis de exactamente cuál de todas esas, ¿no? de agricultura hasta ganadería, es la que mayor impacto generaba y concretamente la carne de vaca es la que genera un pico súper elevado. De hecho, está estipulado que un cambio de hábitos en introducción de comer carne específicamente de vaca, bueno, en general yo creo que todo tipo de carnes, pero ahí contribuye en un 80% la vaca, puede reducir un 28%, ¿vale? Si eso se hace a nivel global, un 28% el impacto en el cambio climático a nivel de gases. Es decir, pues está estipulado. De hecho, compartiremos en la web, en la ficha del episodio, un pequeño clip de Vox, no el partido, sino la productora, de contenidos que pues ya no me interesa. Un trocito de documental muy, muy molón. Y hacen básicamente ese análisis y decir, ostras, que si cambiamos los hábitos. Bueno, el caso es, aparte de la empatía animal, que hay, evidentemente, casi todos los CEOs de estas compañías la tienen, hay una vinculación directa con el medio ambiente y con la parte de cambio climático. Entonces, esto ha generado como dos vertientes, ¿vale? Hay muchas variantes, pero hay dos vertientes principalmente de carne sintética, mejor dicho, de carne artificial, ¿vale? Que es la carne artificial de origen vegetal, ¿vale? Y la carne de origen, o sea, la carne cultivada en laboratorio, ¿vale? Carne artificial cultivada en laboratorio. La de origen vegetal, pues principalmente es una reconstrucción del sabor y de la textura e incluso de jugosidad de diferentes factores, ¿vale? Pero utilizando las plantas, ¿vale? Diferentes componentes vegetales que al finalmente, pues en el caso, por ejemplo, de la hamburguesa se ve claramente que lo paquetizan de tal manera y donde puedes comerte una hamburguesa, bueno, donde las más conseguidas, pues parece que estás comiendo hamburguesa, ¿no? Por ejemplo, Beyond Meat, ¿vale? Sería una de ellas, o Eura, o Impossible Foods. Bueno, Beyond Meat concretamente, que es la que... Eura también, ¿no? Pero bueno, concretamente Beyond Meat, que es la que yo he comido más. La verdad que la textura y el sabor, a mí personalmente me parece que están muy, muy conseguidos, ¿no? Pero genera otro tipo de dilema diferente, ¿vale? Que es, vale, ese tipo de hamburguesa
tiene todos los nutrientes que tiene la carne, qué pasa con la vitamina B12, qué pasa con diferentes cosas necesarias que no suelen estar en las plantas, ¿no? Y entonces se abre un debate. El otro vertical que está en un estado, digamos que el origen vegetal ya se puede comer. Tú puedes comprar en supermercados Eura, puedes irte a restaurantes y pedir Beyond Meat. Bueno, el caso es que la otra variante, que es la variante de cultivada en laboratorio, ¿vale? Carne cultivada en laboratorio, o sea, tú le coges un pequeño, no tienes que matar al animal, sino coges un pequeño extracto de ese animal y lo cultivas en el laboratorio, ¿vale? A nivel celular, y de ahí, y por una parte de procesos y metiendo diferentes ingredientes, pues puedes generar una hamburguesa, ¿no? O un chicken nugget, por ejemplo. Vale, en este caso lo que ocurre es, sí que es de origen animal, por lo tanto es muy interesante el dilema que supone para la gente vegana, por ejemplo, que yo he preguntado mucho, es decir, oye, pero claro, ahí vienen también los veganos que van de la cuerda, ¿no? Más vinculada al no consumo de carne porque no le gusta, porque le genera incluso rechazo, o los veganos que lo hacen por un tema, vamos a decir, político o activista, por un tema animalista principalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si no dañas al animal y puedes generar, no sé, un chicken nugget, ¿no? Un nugget de pollo puede generar una hamburguesa, ¿no? Ahí viene un dilema. El caso es que es un poco como la gran apuesta a futuro, principalmente porque puede, de alguna forma, si se consigue, ¿no? Que todavía están ahí un poco intentando reconstruir la textura, porque hay tendones, hay músculos, hay un montón de cosas, pero bueno, si se consigue, habrá menos, de alguna forma, menos dudas sobre la parte de nutrientes, ¿vale? Surgen otro tipo de barreras como, bueno, pues barreras de adopción de eso cuando es algo como lo cultivan en el laboratorio que te puede dar un poco de asquito o no. A mí personalmente no, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, se habla mucho, por ejemplo, de la comida orgánica o la comida, ¿no? sin ningún tipo de químico y bueno, pues oye, los químicos no tienen por qué ser malos, ¿no? Dependiendo de para qué se usen y cómo se usen, ¿no? De hecho, la comida está llena de químicos y conservantes y de cosas. Pero bueno, por no meterme en ese berenjenal, yo creo que hay dos verticales, ¿vale? Uno que tiene que ver con las que tienen de origen vegetal, que ya os digo, se pueden ya comprar, y las de origen animal cultivadas en laboratorio a través de una célula, que todavía hay bastante poquito para poder testar, ¿no? De hecho, yo creo que el caso más conocido es el caso de Just, que empezó siendo Just Meat y ahora se cambió a Eat Just, y que están principalmente pues haciendo huevos. No creo que los huevos son de origen vegetal, pero eso no he dicho nada. Están muy centrados en la parte de chicken nuggets y en la parte de hamburguesa. Y sí que es cierto que en España, en ese ámbito, está Biotech Foods, ¿vale? Bastante interesante la línea que están avanzando. Y pensé que Just Meat y Eat Just eran como los primeros en haberlo hecho, pero los pioneros en este ámbito se llaman Mosamit, ¿vale? Que en 2013 generaron la primera hamburguesa. Yo creo que costaba unos 300.000 euros el haber generado esa hamburguesa y poco a poco ha ido decayendo y ya están en torno a los cientos de, ¿no? Y bueno, caerá principalmente. Pero bueno, ya os digo, está en un entorno bastante más controlado y un entorno bastante beta testing de pruebas. Mike, ¿cómo percibes tú que esto será recibido en general por el mercado y este tipo de... Porque son propuestas bastante radicales, en cierta manera. A ver, son bastante radicales y yo creo que en general cualquier política de consumo que sea cambiada de forma radical siempre va a generar una fase de rechazo, ¿no? Yo creo que a casi todos nos suena que las noticias últimamente en el plan este de innovación y el plan de futuro, ¿no? Este que ha hecho el gobierno, que es un documento de 300 y pico páginas, de las cuales me he conseguido leer sin dormirme 7, más o menos. Claro, después de haberme leído las 200 y pico en 2 PDFs del plan de recuperación este que se manda en la Unión Europea, que creía que era jodido, no, este de innovación y futuro 2050 es peor. Claro, hay una de las cosas que se plantea, por ejemplo, es no tenemos que comer carne. De hecho, Unidas Podemos tenía una iniciativa parlamentaria que no salió adelante de prohibir comer carne los lunes en España. Que no salió adelante porque nadie más dejó que saliera. O sea, no sé, ni se votó, porque ya no sé si sabéis que, bueno, para que vaya al Congreso, una mayoría o una minoría X de la mesa del Congreso tiene que permitir que vaya, ¿no? Entonces no se llegó. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier cambio de este tipo yo creo que va a generar un conflicto. No tanto un problema, un conflicto social, un conflicto comercial y un conflicto industrial, las tres cosas. Porque la gente va a querer y no se va a poder,
porque la gente va a querer producir, el consumidor, perdón, el productor y no va a poder, y también comercial, porque en la plataforma de distribución, si tú vas ahora mismo a cualquier supermercado, no hablo de una gran superficie, supermercado de España, los productos de alto valor en general son los frescos, la carne, el pescado, principalmente, ¿no? Entonces, claro, si tú a un supermercado, yo no te hablo de un super de barrio ni un Carrefour, ¿no? Pero un supermercado X, en medio, le quitas el impacto de la venta de carne, que seguramente será una parte importante del beneficio, que no tanto de la facturación, ahí realmente, bueno, pues se pierde parte del ingreso también, ¿no? Entonces yo creo que va a haber no sé si problema, pero sí un choque, un conflicto entre esto. Que es obvio, y yo creo que en la parte argumental de David de la primera parte, que es obvio que hay un problema climático de consumo que nos va a abocar a que se genere un consumo más vegetal que animal, es obvio. O sea, es decir, es ciencia, no es placer. A mí lo que en general lo que me genera es que, y esto yo creo que lo hemos hablado en varios capítulos, que el Estado mande, el Estado, la legislación, cualquier cosa, ¿no? Mande sobre la persona, a mí me genera un conflicto de intereses, un conflicto, porque yo creo en el liberalismo extremo, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en varios capítulos. Entonces, control sobre eso para evitar cambio climático, oye, me parece interesante, lo aprobaría, oye, que tengas, me lo voy a inventar, un número limitado de kilos al año, o no sé, o lo que sea, ¿no? O un ancho de banda, ¿vale? Acepto como cualquier otra cosa. Eh, que no te dejen por cojones es lo que yo como ciudadano me parece incorrecto. De hecho, recordemos la ley seca de Estados Unidos, que es un ejemplo, a ver, no exactamente igual, ¿vale? Pero, oye, algo que la gente tal, ¿qué pasó? Pues que empezaron las mafias alrededor de eso, que empezó la trata de alcohol por abajo, y cualquier acción enfocada a lo que tú decías, Javi, de consumo, ¿no? Que tú de repente le metas un tajazo, va a generar un mercado negro y unos conflictos y unas cosas también malas por debajo de la prohibición, ¿no? Hablo cuando es prohibición y no una recomendación o no una guía o un ancho de banda. Eh, y yo creo que al final con esto es posible que pase igual, porque el consumo de carne no es una moda, ¿vale? Es una necesidad científica. Eh, es obvio que también hay suplementos, hay complementos, hay yo estoy de acuerdo, de hecho yo tengo bastantes acciones de Beyond Meat, las tengo desde hace 2 o 3 años, con lo cual yo creo en este tipo de cosas, pero sí es verdad que los humanos necesitamos consumir carne, es nuestra genética, al menos de momento. Entonces, bueno, yo creo que se dará una serie de conflictos que va a ser complejo de resolver y de gestionar. No digo imposible, digo complejo. Hay o sea, por puntualizar, hay probablemente un vegano, Mike, y conocemos a muchos muy cercanos, como Javi, como Nacho, que sí que, vamos, ellos son plenamente conscientes de, no diría de la necesidad de comer carne, pero sí de la necesidad de una transición, ¿no? De haber comido carne y de alguna forma ver exactamente cómo tu cuerpo actúa frente a la falta de diferentes nutrientes, diferentes vitaminas y cómo de alguna forma se puede, ¿no?, generar suplementos. De hecho, yo recuerdo que Javi me lo comentaba y también, por ejemplo, Nacho, que ayuda mucho en la parte de transición, ¿no? De decir, oye, yo te puedo ayudar en... Pero sí, o sea, digamos que hay casos, también casos muy concretos aunque quiera, la imposibilidad de hacerlo por un tema de salud, principalmente, por la necesidad. Claro, yo creo que el tema de, no tanto Beyond Meat, pero sí las opciones más de cultivadas en laboratorio, sí que puede dar una respuesta a eso, ¿no? De alguna forma poder tener como el pack completo, ¿no? La carne, los nutrientes, tal, pero sin tener que, evidentemente, sin impacto en ese ámbito, ¿no? Porque sí que es verdad que hay un impacto energético en la parte de cultivo y demás, pero bueno, sin impacto en lo que tiene que ver con gases invernadero y calentamiento global y toda la parte de huella, y luego, evidentemente, la parte animal, ¿no? ¿Y no os parece? Claro, yo es que esto me lo conozco porque, bueno, soy amigo de José Luis Cabañero, que es uno de los pioneros aquí en España para todo lo que tiene que ver con foodtech y agrotech y este tipo de cosas. Y bueno, pues él ya hablaba de carne clonada, te hablaba de varias de las compañías que tú mencionabas, la gente de Foods for Tomorrow, hablaba de otra hablaba de Conoque, que tú también habías hablado, pero él hablaba también de gente como Beyond Makers
o la gente de Cubic Foods, o sea, hay un montón de cosas que se están haciendo en temas de innovación con respecto a todo este tipo de cosas. Y yo es que tengo la sensación, y eso me gustaría contrastarlo con vosotros, que aquí, digamos que de alguna manera estamos aplicando un poco la ley de Amara, ¿no? Esto de subestimar o sea, sobreestimar los efectos ¿De que amar todo a quién? esto Que estás casado, Javi, joder. pero yo soy pansexual, como bien sabes. El amor es una cosa. No me cabe a mí todo mi amor en el pecho. Sapio sexual. Exactamente, exactamente, efectivamente. Eso soy yo. La ley de Amara viene a decir que solemos sobreponderar las expectativas sobre una tecnología, cómo va a afectarnos en el corto plazo, y solemos subestimarlo, cómo nos va a afectar en el largo. A mí todo esto me parece una macrotendencia absolutamente imparable, y a mí me parece, José Luis me hablaba, pues eso, muchas veces de que es que la carne clonada se iba a terminar imponiendo por pura lógica crematística. Él hablaba, por ejemplo, de que lo primero que iba a clonarse era la leche, porque la leche no te tienes que preocupar de la organización de la comida, porque el problema de clonar un filete es que la carne que tienes que cultivar tiene que parecer un filete también, por lo menos para la gente de esta generación que ya ha visto filetes. A lo mejor en el futuro, como la gente no ha visto filetes, no tiene por qué compararlo, pero digamos que de manera más o menos inmediata la gente mostraría un cierto rechazo a algo que no se pareciera a un filete, aunque fuera alimenticio. Entonces, digamos que, ¿por qué hemos tenido esta relación? Aquí os pido opinión. Esta relación tan complicada con la comida artificial. Porque, claro, cuando digo artificial, estoy diciendo que no es producto, digamos, de lo clásico, por decir de alguna manera. Este tipo de distopías tipo Soylent Green, este tipo de comida de astronauta que se puso muy de moda en Estados Unidos durante los 70, ¿vale? Porque hay un montón de comida de astronauta que se puso de moda. Eso incluía los helados Los helados. en Sí, sí, forma sí. de microbolas y este tipo de cosas. ¿Por qué, digamos, que de alguna manera no nos genera... El futuro normalmente, y tú lo sabes bien, David, nos genera una serie de expectativas positivas, solemos colocar una serie de valores positivos, pero ¿por qué la comida siempre pensamos que el futuro hay una cierta carga peyorativa y que vamos a comer peores cosas y de peor manera que ahora mismo? ¿Por qué pensáis que cuando nosotros nos proyectamos en el futuro con respecto a la comida, la mayor parte de los escenarios son distópicos y hablan de pastillas con sabor a algo y no hablan de una experiencia gratificante a la hora de consumir esos productos? ¿Por qué pensáis que eso es así? Dave. Sí, o sea, a ver, yo creo que es una muy buena pregunta. O sea, claro, la pregunta previa sería de dónde vienen esas imágenes de esos futuros, ¿no? Eso es. Y yo creo que ahí, claro, ha influido mucho claramente la ciencia ficción y específicamente, claro, la ciencia ficción distópica, que es el 99% de ella, donde nos lleva, digamos, a ciudades, ¿no? O a lugares que, donde casi no hay luz, son oscuros, no surge la vida, donde todo pasa a ser como súper sintético y al final pues casi te lleva a un escenario pues eso de pastillas, de cosas que metes en el microondas y te genera una especie de cosa rara, de sopa donde todo te sabe a pollo, teóricamente, como en Matrix. O sea, ese tipo de imaginario. Claro, yo creo que ese tipo de soluciones, pero ya no solamente la carne artificial, sino... pues no sé, las soluciones, por ejemplo, de cultivo en interiores, ¿no? De cultivo que no me sale la palabra específica, pero vamos, el cultivar, por ejemplo, diferentes hortalizas en interiores, que además con un montaje concreto, o el hecho de reaprovechar con muy poca agua, generar ese tipo de cultivos, nos lleva quizá a un escenario bastante más solarpunk, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, nos lleva a un escenario donde sí que la vida está integrada, ¿no? En las ciudades, en ese foco de futuro. Claro, desde esa perspectiva, yo creo que se nos abre nuevos imaginarios, ¿no? De decir, ostras, pues a lo mejor sí que tiene sentido contemplar que en el futuro pues podemos tener... Claro, bueno, termino la frase, pero ya me está saltando la siguiente. O sea, que vamos a tener de alguna forma cosas naturales. Al decir natural es una palabra también bastante complicada, ¿no? De comida natural, ¿qué significa esto, no? O sea, yo creo que en el futuro, probablemente por el nivel de crecimiento poblacional, por
el tipo de, por la cantidad de recursos que vamos a tener que disminuir para ese punto de no retorno y demás, yo creo que la ciencia y específicamente, ¿no? El tema todo del laboratorio y demás va a ser como una de las grandes victorias en esa parte. Es decir, yo creo que se puede generar comida cultivada en laboratorio o con algún tipo de técnicas que tengan bajo impacto y alta productividad para poder alimentarnos literalmente a toda la humanidad, ¿no? En ese tipo de contexto. Bueno, digo otra cosa, se habla mucho y se habló mucho y se sigue hablando, pero bueno, se habló mucho a lo mejor en los últimos 5 o 7 años de, por ejemplo, comida basada en insectos, ¿no? Es decir, como que el futuro de la comida va a estar muy, muy basado en insectos, que además tienen nutrientes y tienen... Entonces, yo creo que casi cualquier, como comentaba Miki antes, casi cualquier cosa nueva, ¿no? Y más vinculada en algo tan arraigado en nosotros, como puede ser toda la parte gastronómica, que además, dependiendo del país, pero concretamente en España, lo vinculamos también al ocio, ¿no? Es decir, va a haber como un punto de rechazo. Pero hay ya rechazo, por ejemplo, en comida o sea, en comida de insectos, hay rechazo, ya tú te puedes ir a diferentes restaurantes donde pueden servirte, ¿no? Pues desde cucarachas hasta... Y hay como saltamontes, ¿no? Hay como mucho rechazo frente a eso, aunque te vas a Filipinas o a otro país y es como lo más normal del mundo, o sea que hay una barrera o hay un listón cultural principalmente. Creo que la parte de artificial de laboratorio va a generar rechazo originalmente, pero yo creo que, vamos, probablemente seguro que surgieron rechazos cuando se empezaron a poner pues diferentes conservantes o incluso pesticidas en diferentes sitios y dependiendo del caso, pues oye, pues pueden generar o sea, generar una parte positiva. Yo creo que es más ver exactamente dónde ponemos nuestro listón de aceptación de la normalidad, ¿no? Ese es un tema muy interesante, Mike. ¿Cómo ves tú que esto se ha percibido como un asalto cultural en países donde la gastronomía es parte absoluta de nuestra alma, como es el nuestro? Es que yo creo que va a pasar. Es que va a pasar así. Tú dile a un navarro que no va a poder tomar chuletón. Es que o que no va a poder o que lo va a tener que limitar. Es que el navarro va a decir que el chuletón en Navarra es cultura. Bueno, Eh, o que te tomas un chuletón powered by Pfizer. claro, Claro, pero es que es un poco así. es que fíjate, Mike, una cosa, tú estabas mencionando antes, es muy interesante, la conexión entre que el gobierno estaba intentando empujar este tipo de cosas y los que como tú o como yo, digamos, de alguna manera tenemos un punto de vista un poco más liberal, consideramos que es un delicado equilibrio entre el bien común, que es algo que todo el mundo puede aspirar, y el hecho de que alguien intente imponerte una determinada normativa que hace pasar por el bien común, que ya es un tema un poco más discutible. Pero yo es que esta historia de que este tipo de cosas habría que empujarlas y tendrían que ser los gobiernos los que lo deberían empujar, lo he oído de gente como Bill Gates. Correcto, sí, sí. Entonces dices, a ver, ¿qué tiene que ver un vegano de un Ateneo anarcosocialista, anarcosindicalista de Béjar con una persona como Bill Gates para que todo el mundo esté apuntando en la misma dirección de que la humanidad debería cambiar una serie de cosas? ¿Por qué piensas que culturalmente han entrado en resonancia un billonario y determinados segmentos de la izquierda más hardcore? Es difícil, es difícil. Seguramente, seguramente hay una base científica, y eso es obvio, ¿no? O sea, hay una base científica en donde queda claro que el Bill Gates de turno está buscando lo que es su legado, ¿no? Yo creo que eso es obvio. Em, pero yo creo que también hay una parte inherente a cuando inicia una tendencia que es molar. Es decir, yo creo que son las dos, ¿vale? No quiero que parezca que no creo en el ecosistema o en lo que está sucediendo, ¿vale? Porque sí que creo pues, en el cambio climático, el efecto invernadero, pero también creo que en general cuando hay alguien, es muy habitual que cuando hay alguien que tiene una tendencia, hay mucha gente que se sube al carro de esa propia tendencia porque es trendy, ¿no? Porque nunca mejor dicho es muy molongui decir que también estás Es ahí, ¿no? la novedad, ¿no? La pulsión a la novedad De que tenemos hecho, en todas de hecho, partes. quizá ahora estamos viendo, ahora no, pero hace 3 navidades vimos algo parecido con el mundo de las criptomonedas, donde hace 5 años ni Dios sabía que era Bitcoin y en un año y medio era molón saber de Bitcoin y ahora es mainstream, ¿no? Pero ese momento donde el early adopter pase a ser early majority, ¿no? Yo creo que es lo que estamos viendo ahora con esto,
¿vale? Porque Beyond Meat, que joder, como dije, yo invertí en la empresa, invertimos hace 2 años, 3 años, hubo un momento en donde ni Dios la conocía y de repente, en, no sé, en 2 semanas pasó su precio a por 8, ¿no? Entonces, ahora poco a poco está empezando a ser más mainstream, ya no solo es un tema de veganismo, sino un tema de, pues, de ciencia, de ecosistema, de no masificación, de cuidar los recursos, y viene una base más científica. Pero yo creo que lo que une las dos partes es esa doble capa, ¿no? Una capa ciencia y una capa molar. Joder, yo creo que a todos lo recordamos que al principio los veganos en los 90 la gente decía que era vegana porque veían que en Sensación de Vivir o que en Friends había una persona vegana y entonces decir que eras vegano molaba. No había una parte de conciencia social como sí que hay ahora, ¿no? Mucho más profunda. O sea que hay un cierto componente de pose, por lo menos históricamente, que posiblemente ahora haya sido sustituida por una conciencia un poco más fuerte con respecto a todas estas Yo, cosas, ¿no? yo siento que es así. Y quizá en muchas macrotendencias, yo creo que hay una parte de no solo de creer en ello, sino de contarle a los demás que crees en ello. Yo, fíjate, a raíz de eso, y también te traslado a ti la pregunta, Javi. Claro, yo, por ejemplo, caso personal, ¿vale? Mío, y yo creo que a lo mejor extrapolable a cierto grupo colectivo de la población en general. Claro, yo tengo súper claro que la opción ética sería no comer carne. Lo tengo súper claro, interiorizado. Y de hecho, probablemente si hubiese alternativas claras, ¿no? Que que además, claro, depende de la vida que lleves, ¿no? Si tienes mucho tiempo te puedes organizar y demás, pero cuando tienes poco tiempo, la verdad que, bueno, pues haces cosas que aunque parezcan incoherentes, pero las tienes que hacer porque no te da la vida, literalmente, ¿no? Pero bueno, yo firmemente creo que es la opción ética y siempre lo he pensado, ¿no? Y más cuando empiezas a coger ciertos niveles de conciencia, ¿no? Porque al principio, pues, yo qué sé, pues, oye, hay un filete, genial. Luego empiezas a ver ya no solamente el origen, sino pues la industria, que es lo que te echa para atrás, ¿no? Yo siempre he pensado que es la opción ética, pero por otro lado, he visto siempre muy complicado la falta de alternativas, salvo que te lo ocurres que lo flipas, ¿no? Entonces hay gente que se lo ocurra mucho, porque le dedica mucho tiempo, porque lo convierte literalmente en un estilo de vida, no es una opción más, ¿no? Pero esto es en general con todo lo relacionado con ser consciente con respecto al cambio climático. Sabes Sí, que te va a venir un montón de incomodidades por un montón de cosas, porque, digamos, hasta que no tengas una auténtica masa crítica, el mercado, digamos, de alguna manera no está asumiendo los costes extra o las complicaciones extra que le implica hacer las cosas como es debido. claro, pero estando de acuerdo con eso, lo que está pasando aquí, que es la parte interesante y es equivalente en otro lugar totalmente diferente en el caso de Tesla, es que hay una opción, es decir, hay una alternativa. Es decir, no es que un grupo muy grande de gente tenga que asumir esto para reducir el coste, sino, ostras, hay una alternativa. ¿No? Es decir, como hay una alternativa que cumple una serie de condiciones y que poco a poco está como muy cerca y muy a nivel de los commodities, ¿no? Es como decir, oye, pues mira, Tesla no sé cuánto, pues yo qué sé, pues por ejemplo paneles solares, ¿no? El terreno de los paneles solares es un tema que, ostras, súper desconocido hace 10 años, muy caro, poco a poco va descendiendo, pero cada vez va yendo más alternativas y depende, tienes alternativas para poner en tu casa, ¿no? Yo creo que el tema de aparecer, que aparezcan alternativas, con el caso de la carne sintética, de alguna forma machea con creo que como una posición interior de decir, ostras, esta es la opción ética, me va a costar un cojón hacerlo y no me da la vida para hacerlo, y de repente hay una alternativa y dices, ostras, hay un match. Yo creo que, por eso yo creo que este tipo de cosas, las alternativas que están surgiendo están remando a favor o surgen, digamos, en un caldo de cultivo como muy fértil, ¿no? Para poder hacerlo. Por eso yo creo que las tendencias y todo de alguna forma indican que como que se puede consolidar como una tendencia, ¿no? De hecho, Gates plantea un tema fascinante, que es algo así como que los países más avanzados y más industrializados y más tecnificados, de alguna manera deberían asumir este tipo los primeros, deberían ser los primeros que deberían asumir este tipo de cosas, de alguna manera como liderando un cambio global que se debería producir con respecto a este tipo de consumos y digamos dejar las maneras antiguas de producir este tipo de cosas para países que tuvieran más dificultades a la hora de, lo cual en cierta manera nos vuelve a producir la inmensa división que hay Sí. entre países
no solamente ricos como era hasta ahora, sino con acceso a las tecnologías diferenciales y países que digamos que de alguna manera no tienen ese acceso. Y hay una última cosa que me gustaría plantear antes, digamos, de cambiar de tema, ir al otro tema, es ¿cómo percibís vosotros que de alguna manera todo este cambio necesario cultural, porque como todo cambio cultural llevará unas cuantas generaciones, pero yo personalmente creo que la tendencia es lo suficientemente fuerte como para no ignorarla desde el punto de vista de decir, oye, es que esto va a ocurrir antes o después. ¿Cuál será la killer app? ¿Vale? ¿Será una hamburguesa, digamos, de alguna manera ya producida en laboratorio? ¿Será que nos acostumbraremos porque Mercadona traerá grillos fritos y los pondrá en algún sitio y funcionará como es debido? ¿Será leche clonada a la que podremos hacer algún tipo de adición de un montón de vitaminas y convertirlo en una bebida funcional más que en una bebida, digamos, de alguna manera alimenticia y lo convirtamos en alimentos personalizados? ¿Vosotros qué pensáis a nivel de decir, oye, mira, esto es lo que realmente va a hacer que la gente le cambie completamente el chip con respecto a este tipo de comida? ¿Tú cómo lo ves, Mike? Es difícil. Yo me iría quizá, mi lógica me lleva a pensar en los, Me ha encantado, me ha encantado. A ver, en los Mike, productos, seamos serios. en los ¿Qué es eso de productos mi más lógica? consumidos. Es decir, si yo me pongo a pensar qué productos pueden ser los más consumidos como para generar una palanca de cambio, claramente son las hamburguesas y los perritos. Porque worldwide, ¿no? Serían como los dos grandes referentes del consumo de carne. Eh, Obviamente, claro, eso es con muchos asteriscos. Mundo occidental, gente joven, pero bueno, en general cualquier producto relacionado con la ternera, yo creo, porque claro, si hablamos del pollo, pues el pollo, pues sí, se puede mejorar su producción y tal, pero no es un causante de esto. Entonces, yo creo que ahí las empresas han atinado muy bien, las empresas que se dedican a esto, tirando por hamburguesas, ¿no? Porque es una forma, un coste de entrada de consumo relativamente sencillo y hay mucho canal de distribución con marcas de comida rápida, con distribución en supermercado, entonces es muy, muy fácil. En España, pues os vais a reír, pero si yo fuera una marca que me quiero hacer con el mercado español, yo iría al jamón, intentar hacer una pata jamón vegetal. Hay, Eh, hay, hay, hay clonación de jamones ya, ¿eh? Claro, y Hay- ahí es donde de verdad, si quieres hacer un canto al sol, dices, pa'lante, y pa'lante con todo, y ahí es donde de verdad puedes hacer, oye, pues claro, si te dicen, oye, mira un jamón, y vale lo mismo o menos, porque no tengo que estar criando al animal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y encima, es no sé qué, es bueno para las arterias, y tú lo pruebas y sabe igual o mejor, y de pa'lante. Sí, sí, sí. O sea, José Luis Cabañero me habló eso de que había una compañía una startup que estaban haciendo jamón ibérico por clonación. O sea, que te quiero decir que es un tema que por lo menos se está investigando en qué es lo que se puede hacer. ¿Tú cómo lo ves, Dave? Pues yo. Es que es una pregunta que tiene tela, o sea, porque Yo no hago Killer. otras. No, no, ya. Tú vas ahí a la yugular, Ya. literalmente. Claro, Killer App. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que para que esto se dé realmente, no dudo mucho que haya una Killer App que lo haga, sino. O sea, seguramente haya una Killer App que en un periodo de tránsito, ¿no? Pues haga que se acelere un poco más, ¿no? Pero no creo que vaya a generar. Como un punto binario, ¿no? Es decir, pum, ya se activa o no se activa, ¿no? Yo personalmente creo que el éxito probablemente esté en la amplitud de gama de productos. Es decir, si lo vinculas exclusivamente en hamburguesas, por ejemplo, que han empezado pues, justamente por el motivo este del cambio climático, ¿no? Porque al final, pues, cerdo, pollo, o sea, digamos que creo que era oveja, ¿no? Estaba muy, muy elevado, evidentemente muy diferenciado está la carne de vacuno y luego más abajo pues bueno, hay más abajo están desde cultivo de chocolate, bueno, diferentes cosas y concretamente luego más abajo todavía estaba el cerdo, ¿no? Yo creo que la variedad
es lo que va a hacer que realmente eso triunfe, ¿no? En el sentido de ya no solamente tener hamburguesas, sino tener, por ejemplo, pues yo qué sé, meatballs, ¿no? Para los espaguetis. Y luego tener Albóndigas. albóndigas, luego tener chicken nuggets, y luego tener, yo qué sé, zancas de pollo, y luego tener, o sea, que de alguna forma hay una variedad y que poco a poco eso se vaya normalizando en el día a día. Para normalizarlo, ¿qué tiene que pasar? Pues evidentemente que un Mercadona, que un Carrefour, o sea, que una gran superficie lo adopte y lo distribuya, e incluso luego en restaurantes o sitios de comida rápida. Pero creo que si se queda simplemente en hamburguesa, se va a quedar en una anécdota, en una rareza, en un... Sí, mira, la hamburguesa de Beyond Meat, ¿no? Pero realmente para que esto genere un cambio, pues oye, que esté disponible en múltiples puntos y con Claro, pero el variantes. tema ahí es que la lógica de la gran superficie es totalmente la contraria. O sea, la gran superficie lo único que quiere es producto que tenga altísima rotación y Exacto. verlos desaparecer del lineal. Y este tipo de productos, yo personalmente creo que, salvo experimentos locos que seguramente fracasarían, no se introducirán dentro de lo que son los lineales hasta que no haya una cierta comunidad que garantice que va a consumir ese tipo de cosas. Por eso yo tengo la sensación de que entran, como todos los productos nuevos, entrarán por las tiendas especializadas, entrará por direct to consumer, entrará porque además yo personalmente creo que Herbolarios. exactamente, yo creo que el direct to consumer además va a ser uno de los grandes actores durante las próximas décadas. Ahora mismo en España es un 10 o un 12%, pero en Estados Unidos es casi un 20% y en China es un 35%. O sea, quiero decir que son tendencias que de alguna manera, yo creo que para que algo aparezca ya dentro de un lineal de un supermercado, ha tenido que haber antes varias iteraciones de innovadores que hayan entrado en sitios más especializados y, digamos, de alguna manera más dedicados. En realidad, cuando entra en un supermercado ya es la señal de que eso ya es prácticamente pre-mainstream. Ya es Ya, mainstream, sí, sí, ya está totalmente. a punto de entrar en la cesta de la compra, que es entrar dentro de lo que son las compras repetitivas de cosas que se hacen constantemente. ¿Vale? Sí, de Entonces, hecho, fíjate, escuchándote, seguramente siga un ciclo muy parecido al tema sin gluten, ¿no? Pero primero tiendas especializadas, luego no sé cuánto, luego eso ya es, eso mainstream es. y evidentemente ya ahora tienes un Pero portfolio, una es, variedad claro, espectacular de... pero es exactamente igual que cualquier innovación. O sea, al principio son los early adopters y los fans, luego los early, o sea, la curva Early clásica, majority. Sí, exactamente, la early majority, la curva clásica de adopción, y puede que sea incluso con su propio dip, ¿vale? Como estaba en su momento. O sea, no podemos hacer no hay suficiente dinero de marketing en el mundo para convertir un producto radicalmente diferente en mainstream de la noche a la mañana. no, O no, sea, para no, nada. Y de hecho, fíjate, la Es publicidad, por imposible. ejemplo, no. de Eat Just es bastante provocativa, ¿no? Porque se ve básicamente Bueno, la de Eura, ¿has visto las lonas que han puesto? Sí, bueno, claro, la de Eura que vincula, ¿no? Tu carne contamina más que tu coche, ¿no? Eso Sí, es. sí, sí, totalmente. Bueno, y Eura, espectacular los 4 millones que acaban de levantar en CrowdCube, en una plataforma de Crowd Equity, impresionante. No, pero el caso es, el anuncio de Eat Just lo que planteaba es, se ve una especie como de familia, comiendo ahí como una especie ¿no? En un sitio como campestre, y de repente sale una gallina, ¿no? Y es como ping, se le hace una flechita diciendo, esta gallina es, me lo invento, Perry, no sé el nombre que le ponen, ¿no? Y de repente sale el padre de familia con un montón de chicken nuggets y tal, no sé qué, pum, 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 tal, y sale otra pling, flechita diciendo, y estos chicken nuggets también son Perry, ¿no? Y entonces Perry estaba súper contento y todo el mundo está contento, es decir, muy disruptivo y como muy, yo lo veía y decía, hostia, esto es como muy de capítulo de Black Mirror, pero de verdad, o sea, eso está pasando ahora mismo, ¿no? Muy de desanonimización Sí, de animales que han estado cultivados de manera intensiva, de una manera salvaje, durante las últimas 3 o 4 décadas. exacto. Entonces yo lo veía y decía, ostras, qué potente. Y además, más ahora con la cantidad, por ejemplo, de documentales que, bueno, el de Conspiracy que tiene un tiempo, pero ha salido el tema de la pesca, el tema, Lo o sea, hablasteis ya. que hay muchos ejes de concienciación, ¿vale? Que yo intuyo que van a trabajar en que esa curva de adopción quizás se acelere en cuanto haya alternativas reales. Yo creo que va a haber como ese punto de encaje que en cuanto encaje una piecita, va como a despegar de manera rápida. Muy bien, muy bien. Pues venga, Mike, ¿quieres decir alguna reflexión antes de que entremos en los coches de choque, los chichos y todas estas cosas Comprar que nos Beyond Meat, esperan? hijos de puta. No, no, invertir en esto que va a ser ya. Dentro de 10 años, cuando hagamos el capítulo
400.000 el podcast diremos, oye... Ya os lo dijimos, hijos de puta. Y no nos hicisteis ni puto caso. Muy bien, así me gusta. El oráculo de Delfos ha hablado. Comprad, perros. Comprar. Fenomenal. Pues nada, vamos a hablar ahora de ese lugar lleno de olor a fritanga, cintas de los chichos, tierra, piedras y fichas de plástico, que son las fiestas populares. Porque claro, Es ahí que no hay ya nada más divertido, Javi. Nada. O sea, ver los típicos monigotes a los que tirar una pelota de arroz y saber que la pelota de arroz no pesa lo suficiente porque los monigotes pesan a demonio y que va a ser imposible que nadie tire esos 3 monigotes. O sea, efectivamente, básicamente la ecuación de valor implica que vas a sufrir una serie de cosas y vas a ser estafado por gente en que practica cosas en el borde de lo semidelincuencial, ¿no? Pero se supone que te lo vas a pasar bien. Vamos a entrar en esto, amigos. Vosotros habéis tenido, tú es que como eres parte de la estatua del oso y el madroño, Mike, tú no tienes pueblo, tú no tienes vida, tú no sabes una puta mierda de Pero la nada. verbena de la Paloma, la mejor fiesta popular del mundo. Pero bueno, ahí habrá agua, azucarillo y aguardiente, no habrá Ahí muchos están tipos las roscas, para quien no lo conozca, que eso se lleva, las las listas y listas y las tontas, las listas y las efectivamente. tontas, Correcto. que nunca me acuerdo cuál es cuál. Luego están los entresijos, que es un guiso de carne de entraña principalmente, que bueno, los argentinos lo conocerán, pero tipo es como si fuera una fabada de entraña, ¿vale? Los chinchulines, que llaman Los ellos. chinchulines, y luego estaría el... Ay, ¿cómo se llama? Lo tengo... Bueno, un señor que se viste de chulapo y reparte, lleva como una especie de... Como si fuera El barquillero que lleva. Ah, el Lleva como barquillero, como correcto. una bombona de butano larga, que es un S de barquillas, y entonces él tira como una ruletilla y te dice cuántos barquillos te va a dar y por cuánto precio y no sé qué, ¿no? Que es algo como muy típico, el barquillero también en Madrid. Y luego, por supuesto, pues cualquier cosa que tenga que ver con ir a la Plaza Mayor. De hecho, yo creo que las Navidades en sí mismas es la mayor fiesta popular que hay en Madrid Centro, porque a la verbena de la Paloma, ir ahí a la explanada de la verbena y tal, pero en sí mismo la Navidad es casi el mayor evento de congregación de gente, Plaza Mayor, Palacio Real, Puerta del Sol, la Nochevieja, ¿no? Es como una segunda fiesta popular en Madrid, ¿no? Sí. Pero bueno, después de este ataque de chulapismo centralista que hará que posiblemente Ayuso nos quiera proporcionar el próximo podcast, yo estoy hablando en general de cosas como un poco más las fiestas de Villagrillo de San Onofre, ¿vale? Que no habéis estado en ese tipo A de ver, movidas yo he estado ahí. por familia y no sé si recordáis que siempre hay una cosa que yo siempre recordaré de este tipo de fiestas, no sé si a vosotros os ha pasado también, y es que siempre hay como atracciones, como de parque de atracciones, pero con Hombre. mucho menos nivel de seguridad, ¿no? Entonces tú Hombre, estás... Hombre, esas norias del hacendado, esos pulpos Sí, o ese saltamontes que dices tú, si no me hubiese agarrado aquí, hubiese salido volando literalmente en un salto. Y eso me encanta, ¿no? Ese nivel como de incertidumbre de esta atracción Veré será el día de mañana, no lo veré. ¿será del gitano que paga el seguro por pagar? ¿O, o será de verdad el gitano que la revisa? Bueno, hay un mercado fascinante de todo este tipo de cosas. Vi un documental sobre que había compras y alquiler de este tipo de atracciones, se paga un cierto precio de traspaso, las atracciones pasan por varias revisiones de seguridad y cosas por el estilo. O sea, tú, Dave, has tenido ocasión de disfrutar en tus carnes de este tipo de atrocidad y qué tal te ha Sí. parecido? A ver, sí. De hecho, fíjate, yo estaba haciendo memoria porque yo sí que distinguiría como dos tipos de fiestas populares, ¿vale? Una que no atañe al tema de hoy y otra que sí lo atañe. El que no lo atañe, que puede ser, yo qué sé, pues la Feria de Abril, el descenso del Sella, que además lo he hecho bastantes veces, bueno, evidentemente los carnavales o las fallas, es decir, el tipo de fiesta donde premia es el alcohol y el buen rollismo y de alguna forma la socialización, donde hay también ese tipo de atracciones y demás, ¿no? Y luego hay otro tipo de fiestas que son fiestas que yo recuerdo, ¿no? de asistir incluso de pequeño, pero que poco a poco, y hace bastantes años, que me dejaron ahí como de... como que me daban una especie como de regusto agrio, que son aquellas que tienen que ver más con la matanza.
Es decir, las fiestas de pueblo, literalmente, donde pues existe la matanza del cerdo, donde se hace pues la sangre frita, donde a partir de ahí pues las morcillas, Esas las morcillitas, sí, señor, maravillosas y tal, no sé cuánto, pero que tiene ese componente de decir, ostras, de dejarte literalmente, bueno, no a todo el mundo, pero bueno, concretamente hay algunos que nos te dejan literalmente traumatizado, ¿no? En el sentido de que son cosas que dices, ostras, yo puedo llegar a comerme, yo qué sé, un filete si no he conocido al animal porque mi cerebro literalmente genera un mecanismo para... Pero ¿qué pasa cuando lo veo en directo y lo escucho en directo? No, y cuando ves todo el ciclo, porque claro, está la parte del tajo en la garganta, la sangre saliendo a tío, cubos, o sea, es que, pero está, tío, la que parte llega un punto... está la parte del soplete quemándole los pelos. La gente que haya estado en las matanzas... No, muy heavy, tío. Yo, o sea, yo me puedo tragar la mayor brutalidad de la historia en una película, o sea, de tipo, yo qué sé... Salvar al soldado Ryan y cosas así. No, más heavy, tío, en plan, el cien pies humano... Mondo Cane y tal, ¿no? O sea, rollo heavy, pero, sí. Tío, eso en directo es como, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, qué puta salvajada es esta de la prehistoria. ¿Qué coño es? Es como... A mí... te falta meter la mano en el cubo y pintarte la cara, ¿no? E ir a saltar a algún pueblo. Yo nunca he estado, nunca jamás, en una matanza de cerdo. Y he de decir que me gusta. Me gustaría estar ahí. Porque lo he visto en vídeo y vale, da un poco de... Pero no sé, es tradición, no sé, me da curiosidad. A mí, bueno, y por no decir el siguiente nivel. O sea, es decir, la matanza sería un nivel, pero el siguiente nivel ya pasamos al toro de la Vega, al toro júbilo, dices, pero por amor de Dios. O sea, eso vale, no, vamos a separar cosas. Sí. Yo familiarmente he estado en matanzas porque, claro, las casas donde había cerdo, es que el cerdo era un ritual porque era lo que daba de comer muchas veces durante todo el año a toda la familia, correcto, conjuntamente con las estas y tal. Yo no lo pondría en la misma categoría que, yo qué sé, tirar la cabra del campanario. No, por eso te digo que son tres niveles, Y ese tipo de cosas donde se demuestra a ver, pero si la cabra quería volar, ¿por qué no la... Ya salió el liberal, A ver, si la cabra quería volar... Porque se había tomado un Red Bull, ¿por qué no la dejáis? Alguien le preguntó a la cabra. O sea, la cabra empezó antes de saltar. Mucho que criticar, fly, ¿no? mucho criticar al del ayuntamiento, pero la cabra quería, joder. Pero a mí estas cosas tradicionales, ¿no? De la cabra por el campanario, capar al cura, este tipo de cosas fascinantes que se suelen... Pero, capar al cura, ¿qué es eso? Otra tradición como otra tradición como otra cualquiera. No, yo creo que eso no es el objetivo. Yo lo que tenía en mente cuando estábamos hablando de fiestas populares era más el partido solteros contra casados, los coches de choque, los macarras allí subidos al trole de los coches de choque. Pero tenemos cosas también mejores que esas, Javi. Esa música de los chichos, libre, quiero tenemos cosas mejores. De hecho, joder, yo creo que hay tradiciones en España, no sé si hay mucha gente que nos escucha desde fuera, pero hay tradiciones que son espectaculares. Por ejemplo, una que conocéis seguro. Claro que sí, cariño. La tomatina de Buñol. ¿Quién no la conoce? Sí, absolutamente. Camiones de tomates y el pueblo se dedica a ponerse turco. A ponerse tibio lanzándose tomates. Menudo desperdicio de tomate. Claro. Nos hacemos una ensaladita, joder. Que sí. Pero fíjate, esos son más... Ya entra casi más dentro de la parte de lo que hablaba Dave de la Semana Santa, de cosas, digamos, un poco más respetables. No, a mí cuando me vienen fiestas populares, me vienen esas atracciones de todo a 100, esas escenarios donde un abogado de la propiedad intelectual entra y prácticamente se colapsa, ¿no? De ver allí las caricaturas copiadas de los personajes de televisión que sean famosos o de las cosas de Walt Disney y cosas por el estilo. Esas cosas que efectivamente tú empiezas a dudar del mantenimiento. Los feriantes ambulantes, ¿no? Los feriantes ambulantes. De tirar las esto para ganarte el peluche del orangután. No sé esas escopetas la torcidas. La tómbola que faltan números y nunca te va a tocar. Exactamente, esas escopetas torcidas 15 grados hacia la derecha o hacia la izquierda, sujetas con palillos. Eso es lo que es genuino de lo que yo siempre he asociado. Chocolate con churros, joder, el algodón de azúcar. El algodón de azúcar, efectivamente. Toda esta suerte de atrocidades alimenticias y de toda índole que la manzana con caramelo. Exactamente. Hostia, es entrar ahí y no salir, porque es decir, madre de Dios. Pero yo, si queréis, como esta sección, la segunda parte es donde yo me siento más cómodo, porque no se suele hablar de libros.
os he traído un compendio. Hay varios libros, perdona, hay varios libros de comida que luego Mira, meteremos en el Notion y Eso, todo este eso. tipo de Hay cosas. varios, sí, Que sí. hay varias cosas por ahí. Sí, o sea, no me puedo creer que no hayáis nombrado ni un libro en ¿No? 54 minutos. Y hay varios. Y hay varios, sí, sí. Hay varios. Pero los dejaremos en el... Bueno, o sea, qué fuerte. Por fin un capítulo sin libros. Lo has conseguido, Te Mike. quejarás, tío. Mucho insistir, Mike, al final lo has conseguido. Voy yo. Os recomiendo las Pasa Calpe. Librazo. Y el calendario Michelin, sí. Eso es. Entonces, os traigo un conjunto de tradiciones que he encontrado, que son tradiciones frikis del mundo, o sea, tradiciones, fiestas populares y tal, ¿no? Cosas de estas. Porque me ha parecido cachondo por comentar algunas curiosas, ¿no? Carrera de quesos rodantes. Muy bien. Que es un sitio en Inglaterra donde básicamente se lanza un queso por una colina de cojones y todo el mundo tiene que ir a toda hostia, y además metiéndose unas chufas como pianos, corriendo detrás del queso y cientos de personas a cogerlo. Entonces, el rollo es el primero que lo coja, ¿no? Y es como que es el rey de las fiestas y todo el pesca, ¿no? Entonces, bueno, está chulo. En YouTube, si ponéis carrera de quesos de Brockworth, os saldrá, ¿vale? Está bastante molón. Luego hay otro que está también muy guay, que a mí me ha parecido el segundo o el primero más friki, no sé si el segundo o el primero, pero bueno, el muy friki, que es el Día del Pene en Konami. Konami, igual que la marca ¿Que la de compañía? juegos. Sí. Día del pene. Ah, ¿Vale? sí, que sacan Entonces, esculturas En Japón, ¿no? Que gigantes, ¿no? sacan enormes falos paseando por las calles y tal. Correcto, sí. Hostia. Entonces, básicamente dice la historia que hace 2000 años un demonio transformado en mujer castó a 2 hombres. Muy bien. Vale. Un sucubo ha hecho un galero. Entonces, un herrero local construyó un falo enorme para partirle los dientes al demonio como venganza. Todo clarísimo y lógico y normal. Y entonces, desde entonces, los locales rinden culto al pene y se lo llevan en procesión figuras fálicas para el deleite del mundo y protegerse del demonio Aka, la mujer. Me parece metafóricamente maravilloso. Tiene todo, ¿Cómo llevan allí lo de la cultura de la cancelación y todo esto? ¿Qué tal lo llevan por allí? De hecho, estoy deseando saber cómo es el Podemos de Konami, cómo gestiona esto de... Exactamente, cómo gestiona las tradiciones locales y todo esto. ¿Sabes? No, y luego, me parece por bien. último, había otro que había visto aquí. Bueno, y que seguro. La carrera esta que haces con tu mujer atada a tu cuello y movidas de estas. Sí. Bueno, habrá cantidad. Hay una carrera donde llevas a tu mujer enganchada al cuello. La carrera de esposas. Sí, exactamente, la carrera de esposas. Me parece maravilloso O sea, debe haber abogados divorcistas ahí esperando justo a la salida de la carrera y haciendo más negocio que un camello en día de fiesta de guardar. O a la salida del Ikea, que también es o a la salida del Ikea, efectivamente. A la salida del Ikea. Yo, si fuera un abogado matrimonialista, me ponía a la salida del Ikea clarísimamente. Nada de gente repartiendo tarjetas de deportes, abogados matrimonialistas. Total. Es una idea muy bien, Dave. Ahí has estado. Y por último os traigo el Festival del Alce, que esto os va a encantar. Ostras. Que es el que más me ha gustado. La actividad estrella del Festival del Alce, el lanzamiento de un globo, tipo como un globo de estos con helio que sube, que contiene miles de mierdecillas de alce. Ajá. Que son lanzadas al vacío sobre una enorme diana. Es decir, básicamente las llenan durante X periodo, las lanzan y entonces hay alguien que dispara según se mueva el viento o lo que sea y tiene que atinar con las cacas de alce en una diana. O sea, en caída libre. El tiempo libre es un mal de nuestros días. Entonces el tema es, el dueño de la caca que más se acerque al centro... Pues es una especie de curling, ¿no? Es una especie de curling venido a más, ¿no? De cacas. Le dan 1000 pavos. Es una especie de... Hostia, impresionante. Y entonces, bueno, pues pasan los alces y entonces, claro, pues oye, las cacas de los alces a tope. Claro, pero esto solamente se puede hacer en sitios donde hay 5 horas de luz al día. Como es Canadá, efectivamente. Exactamente, comen raíces y naturalmente pues tienen que hacer este tipo de historias porque si no se pegan un tiro en el cielo de la boca. De hecho, os voy a traer una pregunta. ¿Os gustaban los coches de choque? Sí. A mí o sea, yo de pequeño lo pasaba de puta madre. Yo me montaba en el coche de choque, metía la típica fichita que metías en el centro, que ya podías mover el volante y empezabas a embestir a peña, tío. O sea, efectivamente. Y además, siguiendo la tradición clásica
española, tú no eres capaz de decirle nada a Julita, que es la que te mola, pero sí pretendes que Julita se fije en ti cuando vas a 200 kilómetros por hora y le metes un cebollazo en la parte de atrás que prácticamente le desencajas las vértebras lumbares, que es una cosa que siempre me ha parecido absolutamente fascinante. Ay, Javi, qué bien te lo vas a pasar cuando tus hijas se hagan un poquito más mayores. ¿Cómo lo vas a disfrutar? No, verdad. Es que ya me lo estoy pasando bien. O sea, si puedo hablar de esta manera de las ferias populares, es que cada verano, en la muy noble población de Aguarda, Pontevedra, me como una de estas, bueno, salvo estos últimos años, gracias COVID, pero vamos, ahí he estado yo en directo comiéndome, viendo estas cositas y viendo el torito y viendo la música de Zapato Veloz y este tipo de atrocidades. Es que mi cerebro, según entro por la puerta, se bloquea. Es que le oigo cerrarse, le oigo hacer... entra en modo sustento básico y fundamental y no se vuelve a conectar hasta que no salgo de allí. Yo, Javi, de verdad, estoy deseando el día que tengas un yerno, o sea, de verdad lo estoy deseando, que sea, no sé, algo antagónico a ti, tipo, no sé, que sea streamer, ¿sabes? Que sea... no, o sea, es que estoy deseando solo para ver cómo tu cerebro intercolapsa, ¿sabes? Pero esta saña, esta mala baba y esta... ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio en el mundo, Mike? Porque no nos hemos visto nunca las fiestas populares de ningún pueblo a competir en nada. Entonces tenemos que competir de alguna manera. Bueno, perdona, eso será tú. Tenemos que hacer investigación en el terreno. ¿O no has jugado a la petanca o no has hecho alguna cosa así un poco... lanzamiento de azada, estas cosas tan... No, o sea, me han dicho, Normalmente... y esto yo no lo sabía, que es muy habitual también lo del hueso de aceituna. Lanzamiento de escupir hueso de aceituna. No, eso es muy típico en Murcia. Y por lo visto Teodoro García Gea era campeón de lanzamiento de aceituna mollar chafá o algo por el estilo, pero sí, por lo visto es vale, clásico, a ver, yo tengo otra pregunta con enjundia. Vamos a ver. Ay, espera. Sí. Morenas. Sí. Ahora viene Dave dándolo todo, venga. No, a ver, ¿cuándo una tradición... A ver cómo hago la pregunta para que tenga sentido para todos los contextos, ¿no? Pero ¿cuándo una tradición, además en fiesta popular, ¿no? Una tradición se debe dejar de hacer? Ostras. Esa es una muy buena pregunta, tío. ¿Cuándo yo creo dices, que cuando esto todos, ya no... yo creo que cuando todos los que están en la habitación ya se sienten avergonzados de hacerla. Cuando todos... Mientras haya uno que sea el último defensor de las esencias, que perpetúe el tema. Ahí es sigue decir, la tradición. Sí, porque básicamente ese último suele ser tu abuela, que si no te mete una hostia con el bastón de cojones, o suele ser tu madre, que si no te deshereda, o suele ser tu hija, porque todavía no sabe que los reyes son los magos. Entonces toda la familia lo hacéis por tu hija. Me parece no válido. Sí, pero una cosa. Pero la pregunta es que tiene que ver con o sea, a ver, yo creo que hay tradiciones, ¿no? Hay cosas que de alguna forma se mantienen y a lo mejor, pues yo qué sé, no deberían mantenerse porque, porque son unas salvajadas. Pero hay otras, como por ejemplo el lanzamiento de aceituna, que la tienes que escupir, literalmente, que probablemente se puso de moda, pues yo qué sé, hace 60 años, porque un fulano se le ocurrió escupir y 3 fulanos se juntaron y montaron un concurso y a partir de ahí se ha perpetuado eso, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto? O sea, ¿en qué punto dices, esto ya no tiene ningún sentido? O, oye, ¿por qué no montamos unas Olimpiadas y lo hacen más grandes? Mira, yo voy a hacer unpopular opinion. Opinión impopular. La diferencia entre una pollada y un happening es el presupuesto. A ver, yo si mi se hace con opinión... suficiente dinero, cualquier cosa está bien. Total. Mi opinión es que se mantiene tanto en cuando la gente, la propia evolución, siga creyendo que es interesante. Es decir, si hay una tradición de la antigua Grecia o Roma que ha llegado a nosotros, es porque todas las generaciones creen que es interesante o relevante. Si hay... ¿Cuándo o por qué? Pues cuando la gente cree que no le aporta. ¿Por qué la religión, como concepto abstracto, está dejando de darse? Porque la gente siente que hay una desafección entre el rito o la institución y la actualidad. Entonces, ¿con esto quiere decir que la religión va a desaparecer? Yo creo que sí. Yo creo que tal y como la conocemos, posiblemente desaparezca. Eso abre otro melón muy importante, que es la importancia de los rituales. Y Naval Ravikant
creo que tuiteó anteayer una cosa muy interesante que decía que... Rabobank, eso es un banco holandés, No, no, Rabobank. no, no, el Rabobank, efectivamente. Es ese banco de nuestra infancia. No, el inversor y business angel es súper famoso. Tiene un libro súper famoso que es el calendario de Naval Ravikant. Este tío decía que el problema fundamental que tenemos culturalmente es que el ateísmo se ha convertido ya en un fenómeno de masas. O sea, quiero decir que de alguna manera nosotros en el mundo occidental hemos perdido uno de nuestros aglutinantes, ¿vale? Porque muy pocas cosas podemos decir que compartamos en algún momento, a lo mejor los noruegos y nosotros, y digamos que no lo hemos podido sustituir por algo equivalente que nos aglutine de la misma manera, ¿vale? Y entonces todo se ha fragmentado en un montón de cosas identitarias más pequeñas. Y a partir de ahí es donde empezamos a tener problemas. De problemas, digamos, en términos de aglutinante y en términos, digamos, de alguna manera de tener una especie de zonas comunes, que el problema que tenemos ahora mismo muchas veces es que lo que estamos fomentando de alguna manera son identidades tribales en lugar de que nos une, incluso si me apuras, como especie, ¿no? Pero bueno, este no es un comentario... tiene un montón de enjundia lo que estás planteando, Mike, porque te lleva a otras escenas. No, yo más que nada era, digamos, de alguna manera, cuando una cosa, al hilo de lo que estaba preguntando Dave, cuando una cosa que se ha hecho durante cientos de años, hay una generación que determina que esto es lo más subnormal que hay en el universo conocido y por qué seguimos haciendo el gilipollas. O sea, ¿cuándo será la última suelta de vaquillas? ¿Habéis corrido delante de una vaquilla? No. Convenientemente mamados, por ejemplo. No. Que es como hay que correr delante de una esta. ¿Y tú, Javi? Claro, yo sí, por supuesto. O sea, yo es que además el pueblo de mis padres está en Castilla-La Mancha. O sea, eso quiere decir que con 14 años ya te has cogido 10 melocotones como plazas de toros. O sea, sin ningún tipo de problemas. Y claro, tú te paras a pensar y piensas en el espectáculo así con un poco de distancia, dices, es que esto no solamente es estúpido y es ridículo, sino que además, si me apuras, como llevas un melocotón en almíbar, es que es peligroso. ¿Vale? Entonces te paras a pensar y dices, ¿en qué momento, digamos que teniendo en mi casa una PS5 o una Xbox Series X, me lo voy a pasar mejor aquí con una baja que me cornea el culo mientras vomito hasta el alma debajo de un remolque que no sé, que jugando al Halo 9? O sea, ¿en qué momento se produce esa decir, esto no tiene ningún puto sentido? Porque yo entiendo que si tú estás segando desde que sale el sol hasta que se pone durante todo el verano y el resto del tiempo estás trabajando, intentando sacar la tierra y tal, lo único que quieres es que llegue la semana de fiestas, cogerte 10 melocotones, olvidarte de todo y luego volver a empezar. Yo eso lo puedo entender. Pero ¿qué sentido le veis ahora a este tipo de cosas en pleno siglo XXI? No, mi pregunta iba por ahí con esa reflexión que acabas de hacer. O sea, es que yo, hay ciertas cosas que digo, ostras, es que no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, el único sentido que tiene es el perpetuar una tradición, ¿no? El caso es que, claro, llega un punto que dices, ¿qué tradiciones quiero perpetuar y para qué, no? No sé, yo ya te digo, hay muchas cosas que veo en fiestas populares que para mí, por ejemplo, no tienen ningún sentido, que se siguen aplicando porque históricamente se siguen aplicando. Entonces viene un poco la reflexión de cuándo se dejan de aplicar, ¿no? Y yo coincido contigo que, claro, al final, y coincido con Miki lo que decía antes, ¿no? Hay una generación o hay un cambio de paradigma, un cambio de lo suficientemente grande como para decir, es que no tiene sentido hacer esto, lo dejamos, ¿no? Literalmente, y se abandona esa tradición. No sé. Por ejemplo, Mike, ¿tú cómo ves la elección de mises infantiles? A ver, a mí es que O la de mises en general. Yo he de decir que en Vamos, general... de fallera mayor. Ya nos ponemos, venga, de fallera mayor. Los valencianos, ¿que creéis que no os lleváis? No, en general, Venga, o sea, vais a a mí, por llevaros. ejemplo, la elección de Miss o Mister, quitando que me hacía gracia porque no sé si acordáis que el Miss Universe y el Miss Mundo y toda esta mierda lo había comprado Trump y siempre daba el espectáculo. A mí me parece que es la personificación perfecta de lo que estamos intentando huir en la sociedad actual, que es el culto al cuerpo, la banalización de la estructura física, o sea, como lo quieras llamar, ¿no? En general. Me da igual que sea de tío, de tía, de lo que sea, ¿no? Y sí, soy gordo y lo digo también por eso, porque me parece que hemos representado unos valores de perfección
lo primero que no son reales. Y lo segundo, yo, y que mi nutricionista me lo dice mucho, y es que además lo creo, ser delgado no quiere decir que eres mejor o que eres feliz. Y eso lo podemos dejar para otro capítulo sobre la nutrición. Apúntate. Tela. Apúntatelo, Ahí hay Mike. tela, Sobre la Mike. nutrición. Pero entonces a mí, pues todo el rollo Mister, y ya si es con niños, me parece peor, porque le estás inculcando a los niños con, me da igual, 3, 7, 14, que la guay o el guay es el que aparentemente a esa edad es más guapo. Y eso, ojo con el mensaje que damos a las sociedades que vienen. Ujú. Y lo peor de todo es cuando eligen normalmente a la sobrina del alcalde, que Por suele ser ejemplo. además... O a la fallera mayor, que es a la que Eso se es. trajina el concejal de Eso es, festejos eso o es, cualquier eso cosa de es, estas, eso que es, seguro eso que es, pasa eso es, porque eso son es. las fiestas populares de España Eso es. y estas cosas suceden. Injusticia, que diría Cristiano Ronaldo. Pero Y hay ese una cosa, uso... hay Sí. una cosa, Javi, de la que no has hablado y que pasa en la tierra donde vivo ahora mismo y que en el resto de España no pasa tanto, que son, Javi, las orquestas. Las queimadas. Bueno. Orquesta Diamante. Bueno, claro. Orquesta Cristal. La Orquesta... Panorama. El Panorama, bueno, sí, efectivamente. Esas versiones de Paquito el Chocolatero, ¿a quién le importa? De hecho, hace no y mucho... esos montajes que son más tochos que los que lleva U2. Quiero decirte que ahí... Sí, sí. O sea, es que el Zuropa Tour, efectivamente. Llevan 3 camiones de luces. Claro, sí. Bueno, de hecho era una mafia espectacular el tema de los alquileres de De las hecho, una vez orquestas, hablando en la oficina o con Carla, con mi chica, lo que sea de esto, oye, pues de joder, qué curioso que aquí se haga la orquesta y tal. No sé quién fue que me dijo, alguien gallego me decía, pero vosotros, ¿y qué hacéis en las fiestas? Digo, pues, no sé, digo, Claro. pues... Nosotros tenemos lecturas sobre Pessoa, Claro. tenemos concursos, juegos florales, hay hackatones de programación en ensamblador y... Sí, y, un o cuarteto de De hecho es cuerdas. más, de hecho es sea, más. efectivamente. Hoy que te la vienen nombrado, Marta, mi suegri, te quiero, un beso. ¿Cuál es tu orquesta favorita, Marta? Cuéntanoslo. Déjanos un comentario en YouTube. Eso es. ¿Qué te gusta más? ¿El paso doble, el bolero, el cha-cha-cha, la cumbia? Ella es Juanes. marchosa, seguramente irá A ella por le la va salsa, el el merengue. suelto. A ella Sí, le va el Eso, suelto, ¿no? esto puede abrir perfectamente otro melón que son Es- los bailes tradicionales y las Exactamente. canciones populares. Marta, ¿te va el perreo? Marta, queremos saber, ¿te va el perreo? ¿Te va el twerking, Marta? Sería muy buen un capítulo que salga de este, que es la nutrición ayudó al hacer twerking. O sea, la mejora en la nutrición ayudó a hacer el twerking. Hacer mejor el twerking, efectivamente. Claro. Está todo planeado. Bueno, chavales, muchas risas y me lo he pasado muy bien. Pero llega el momento de esa... Pero a tomar por culo. A tomar por el culo. Llega el momento del cierre, la gente ya te está cortando las venas con latas de berberechos oxidadas y necesita una conclusión. Mike, ¿acabará la carne artificial con las fiestas populares? Yo creo que no, porque la carne artificial puede llegar, pero las fiestas populares y sobre todo los gitanos siempre perdurarán. Ningún colectivo sin ofensa, me parece muy bien. Dave, ¿tú qué opinas? Yo creo que si se masifica lo suficiente, va a acabar con ciertas fiestas populares, ¿vale? Las que tienen que ver más alrededor de la carne y de la matanza y no sé cuánto. Pero, bueno, pues yo creo que va a generar y va a abrir otras, va a perpetuar algunas fiestas y va a abrir otras nuevas fiestas, pues, diferentes. De hecho, a mí me gusta ese escenario futuro. De ese. Sí, ¿te gusta Por cierto, ese... antes que se me olvide, recomiendo un libro, que además, yo recomiendo muy pocos libros. No, recomiendo un pocos libros que no he leído, y este no lo he leído, porque acaba de salir ahora mismo, pero es de un amigo, ¿vale? Que se llama Nacho Samper. Y el libro se llama Descarnado. O sea, pinta muy bien. De hecho, lo tengo ahí en el... Lo tengo en mi wishlist de Amazon, pero no voy a comprarlo por Amazon, sino voy a ir a una librería a comprarlo cuando vuelva a Madrid. Pero tiene muy buena pinta, porque aparte que Nacho escribe muy bien, es de ficción. Y digamos que trata, bueno, pues un caso concreto. Evidentemente de fondo está el veganismo, porque él es vegano y es muy activista de ello, pero es una historia de ficción donde, bueno, no voy a decir nada, se llama Descarnado. Leedlo, comprarlo y pasar feedback. Y un abrazote para Nacho, que no solo siempre ha escrito de puta madre, sino mejor persona. Total. Muy bien, como tiene que ser. Bueno, pues en lo que a mí refiera,
solamente tengo que decir que ojalá. Porque sigo insistiendo que no. Estas calderadas con la vaquilla después en la Plaza del Pueblo es muy tradicional y tal. Pero a pesar de que tengo grandes recuerdos de esas casetas donde sonaba la música de Melody y después la de Judas Priest, que eso no se ve en ningún otro lugar. No hay quien se lo coma. No se ve en ningún otro lugar del universo y venían los SEAT 1430 y me recuerda un poco a esa juventud pandillera y semidelincuencial que hemos tenido. Pero a mí me parece un trozo del pasado incrustado en el futuro y es un tema que me pone francamente malo a título personal. Mis hijas se lo pasan de puta madre, yo por aquí no vamos a engañar, y por eso me la voy a comer todas hasta que ellas lleguen a la edad de decir, mira papá, esta puta mierda, ¿Esto qué coño es? ¿de qué cojones estamos hablando aquí? De subirnos al torito y este tipo de historias. O sea, la gente yo creo que deja las ferias cuando entra el uso de razón. Lo más que gente que no entra en uso de razón jamás de los jamás. Oye, pero el torito está muy guay, joder, el torito. Que sigue alcoholizado, por lo tanto no exactamente. ¿No? ¿Qué ocurre esto, no? Como en el fondo es una excusa para mamarse, ¿no? Es como la gente que va a los cumpleaños y termina mamado. Así que yo estaría encantado de que se lo cargara, pero no, yo creo que esto apela mucho a nuestro bonobo interior y ya hemos hablado muchas veces que el bonobo interior es un tema complicado. Hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo, efectivamente. Chavales, muchas gracias. Mike, Dave, sois la Un placer. hostia. Un placer como siempre. Placer y a todos, como siempre. Efectivamente, como ya sabéis, en somosheavymetal@gmail.com. Heavy mental. Heavy mental. O sea, me encanta. Esto es para que veáis lo que se preocupa Javi del email. No se sabe ni el correo, joder. No sé ni el correo. A mí no. Si no, yo gracias a todos los que nos escribís continuamente al correo, al que nos dejéis comentarios en YouTube, en Twitter. De hecho, por favor. Estamos recibiendo correos. O sea, es decir, aparte de con propuestas interesantes, con reflexiones sobre la vida y sobre... A ver, hay que decir la verdad. El otro día nos llegó un correo que yo me tuve que tomar un café para poder empezarlo, ya solo por lo que ponía el párrafo. Y luego me dio tiempo a comer y cenar leyendo. O sea, es decir... O sea, nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que los fans son mucho mejores que nosotros. Totalmente. En cualquier momento asumiremos que lleven el control de esto y nosotros nos iremos a nuestra casa. Os queremos a todos, hijos de puta. Cuidaos mucho. Salud y ciencia, perras. Y un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, chao. Heavy metal y carne artificial.